Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Entiendo que ayer y hoy han tenido un evento sobre este tema. Sí, Cuéntame. hemos tenido el Encuentro Internacional de Mediación en Museos y Espacios de Ciencia. Ya. Y digo internacional porque hemos tenido la visita en el Perú de 7 expertos, divulgadores científicos y museólogos de diferentes países de Iberoamérica. Han venido de México, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Colombia, y una participación virtual a través del Zoom desde España. Ok. También, por supuesto, hemos tenido expertos nacionales que han hablado sobre las experiencias aquí en nuestro país. ¿Cuál es el gran mensaje en torno al Museo de Ciencias? Bueno, este encuentro ha estado dedicado a la mediación pedagógica. ¿Qué significa La eso? mediación es una parte fundamental de todo museo, no solamente de los museos de ciencia. Es el guía, el mediador, el intérprete de esa comunicación entre la exposición y el público. El que encuentra la mejor manera de transmitir esa información en un lenguaje que no solamente sea fácilmente entendible, sino además sea interesante y sea cautivador, sin por supuesto dejar de lado el peso del contenido, ¿no? Entonces, pedagogía y ciencia pueden encontrarse en un museo sin ningún problema. Exacto, por supuesto, a través de los mediadores, a través de la mediación, y es muy importante, y más aún en museo de ciencias, porque los museos de ciencias son, pues, museos realmente per se transformadores. Absolutamente. ¿No? Es una persona, como hoy día escuché, la que entra a un museo y luego es la misma persona transformada la que sale. De acuerdo. Por todo el cúmulo de conocimiento que puede adquirir en un museo. Medido, ¿en el mundo a cargo de quién están los museos de ciencia? ¿El Estado asume el compromiso? ¿Son fundaciones? ¿Hay algún mecenas? ¿Cómo funcionan en el mundo los museos de ciencias más importantes? Bueno, entiendo yo que muchos museos importantes están a cargo, pues, de gobiernos locales, gobiernos nacionales, pero si nos remitimos a la región, muchos museos han sido iniciativas desde los gobiernos. Mientras te escuchamos, Medido, estamos viendo imágenes de museos de ciencia justamente en varias ciudades del mundo. Justamente hemos tenido la visita de expertos del Museo Maloca y de Explora por parte de Colombia, magníficos museos, y del Museo Universum de México, que también son entornos latinoamericanos donde podríamos un poco reflejarnos, además, ¿no es cierto? Exacto. Y la noticia aquí es que el Perú, que tiene una larga tradición histórica y sobre todo una larga cantidad de museos, tenemos más o menos unos 400 museos estables, ¿no? De los que ofrecen un servicio permanente, continuo, una exposición, una colección. Sin embargo, de esos 400 y tantos museos que hay muy pocos museos de ciencia. Muy poco, pues. Hace poco un registro de ILAM, que es un organismo internacional de cultura, ¿qué detectó? Registró para el Perú apenas 12 museos de ciencia, ¿no? Creo que casi nos alcanza con los dedos de la mano. Entonces, el Perú está en un trabajo pendiente por generar más espacios, tanto físicos como virtuales, para la divulgación científica, para el conocimiento de la ciencia, para ese primer contacto de nuestras generaciones tempranas, como son los niños, los escolares, con la ciencia, para ser cautivados y para que el Perú tal vez gane más capital humano hacia la ciencia y la tecnología, ¿no? O sea, más vocaciones en ciencia. Medido, ¿tú crees que los museos de estas características, con una narrativa moderna, con una estructura amable, con, digamos, con una museografía muy bien pensada, son autosostenibles o dependen de la entrada que uno paga o tiene que ver con apoyos? ¿No podrían mantenerse solos? Yo creo que es una gestión compartida, ¿no? Por supuesto que los museos son espacios igual de entretenimiento, de conocimiento sobre todo, pero también son espacios que deben ser gestionados con ayuda de los gobiernos, ¿no? Es que no se puede, es mucho dinero, son muy caros seguramente, ¿no? La museografía tiene que tener un equilibrio interesante por más tecnología que hay. Por ejemplo, las audioguías, si bien fueron un boom, no han permanecido en los museos. Uno prefiere entrar y escuchar a un guía, a una persona, a un semejante a uno, que le diga, que hable, con el cual entable una conversación. Y el mediador ideal es aquel que logra generar más preguntas y que nos cuestionemos más. Esa es una misión del mediador, esa es una conclusión que ha llegado a este encuentro tan importante que hemos tenido en la Biblioteca Nacional del Perú, los días martes 17 y hoy día miércoles 18, que ha concluido la importancia fundamental del mediador, de la mediación pedagógica. Sin quitarte la razón, Medido, ni a todo lo que han discutido con los expertos,
también es verdad que te puedes encontrar con el guía que te aplana la visita. Por supuesto. Y que hace que no enganches justamente con ella, ¿no? Por eso este tipo de eventos, ¿no?, que son también formativos. Este evento, si bien ha estado dirigido hacia espacios y museos de ciencia, vale para todos los museos de todo tipo. Porque en realidad, pues, museos de ciencia también son los museos de arqueología, también son los museos de historia, también son los museos de antropología, que son ciencias sociales. ¿Seguro? Son ciencias sociales. Seguro. Sino que tenemos en la cabeza, cuando hablamos de ciencia, tenemos a las ciencias básicas, ¿no? Pero nosotros, que tenemos pocos museos de ciencia, tal vez hemos aprendido de ciencia en los museos de arqueología, cuando hemos escuchado de las matemáticas de los quipus, o de la ingeniería de los canales prehispánicos, o de los materiales de construcción de los incas, o de las trepanaciones craneales de la salud tan adelantada en época de los paracas. Y ahí ha sido nuestro primer contacto con esa técnica, con esa tecnología antigua, y que de alguna manera ha sido saciada mientras tanto por estos museos de arqueología. Pero necesitamos museos interactivos de ciencia y tecnología. Totalmente. Justo por eso queríamos poner estas imágenes de unos museos tan bonitos en tantas partes del mundo. Neido, algunos museos donde la temática, como lo has mencionado, es más de corte político o social, en torno a ellos suele haber una disputa por la narrativa del museo. El lugar de la memoria es el mejor de los ejemplos, ¿no es cierto? Los tiras y aflojas para ver cuál es la historia que se cuenta dentro de ese museo, a quién favorece y a quién no. En fin, pero es una problemática de estos museos. ¿En los museos de ciencia hay la misma disputa? Los museos de ciencia se basan en información científica, y la información científica se basa en evidencia. Entonces, los adelantos científicos, los conocimientos científicos que se tratan de transmitir, enormes contenidos tal vez hasta enciclopédicos, que luego son reducidos obviamente a un texto museográfico, tienen definitivamente que estar basados en evidencia científica, y esa evidencia científica, si bien es dinámica, puede ser ahora una conclusión científica y luego puede ser rebatida en unos tiempos. Mientras esté en boga, esa evidencia científica ha sido revisada por pares, ha sido concluida, tiene el peso, ¿no? Pero, Neido, ya le tengo miedo a la evidencia científica, porque me encuentro con gente que quiere decirme que la Tierra es plana, y gente que quiere decirme que las vacunas no sirven para nada, o que Bill Gates nos quiere poner un chip dentro de ellas. Es decir, a veces con toda la evidencia científica te sigues encontrando con un pensamiento duro ahí, ¿eh? Así es, Carlos, y tal vez hasta, ¿por qué no?, haya un museo de la infodemia. Toda esa infodemia que hemos recibido, ¿no?, enorme, y sobre todo en esta pandemia, la infodemia ha sido tremenda, espectacular, porque la pandemia surgió en un contexto de gran avance tecnológico, o sea, de las redes sociales, de las plataformas virtuales. Eso tal vez ha sostenido que el ser humano, a pesar de haber estado enclaustrado en sus hogares, ha podido seguir comunicándose y haya podido seguir comunicando cosas, ¿no? Y este cúmulo de cosas ha sido en gran parte información no veraz o no precisa. Planteo lo mismo de otra manera. ¿Crees que un museo de ciencias puede servir para que una sociedad le quite el peso a lo mágico religioso? Es decir, que la evidencia científica se encargue de sembrar en la mente de los más chicos el peso de lo evidente, de lo comprobable, por encima del yo creo, me parece, quizás. ¿Te parece que puede servir? Yo creo que sí, porque las exposiciones de los museos científicos no solamente se basan en mostrar, sino en demostrar. Y esa es una experiencia muy importante que empezó en el caso de nuestro país, con el Museo Interactivo de Ciencia y Tecnología José Castro Mendívil. Tal vez nuestra primera experiencia de museo interactivo de este tipo, de ciencia y tecnología, más permanente que ha tenido el Perú. Fue inaugurado el año 79, en marzo del 79, por iniciativa de dos divulgadores de gran renombre, dos ingenieros muy prestigiosos, José Castro Mendívil, ya fallecido, y el ingeniero Jorge Heró, ¿no?, cuando ambos eran funcionarios del desaparecido ITINTEC, lo que ahora es Indecopi. Lograron crear este museo. El mismo José Castro Mendívil se encargó de construir alrededor de 100 módulos demostrativos de ciencia, de diferentes ramas. Y no solamente eso, José Castro Mendívil también fue el constructor del equipo de proyección del Planetario de Lima. Por eso que el planetario lleva el nombre de José Castro Mendívil.
Una persona que no era astrónomo, que sin embargo con el conocimiento científico, con la práctica y sobre todo con la vocación, logró construir un proyector que luego fue admiración. Correcto. Están en las revistas de astronomía más reputadas de esa época. Solo pensar lo bonito que sería que en el Morro Solar tengamos esta institución que maneja el municipio de Chorrillos para poder ver las estrellas, la luna en buen estado. Así es, y con seguridad también. Y con seguridad también, qué bueno sería, por ejemplo. Pero en fin, ya el tiempo me ha ganado, Neido Hidalgo, muchísimas gracias. Y la apuesta está hecha, ¿eh? Hay que apostar por los museos de ciencia. Así es, Carlos. Es el futuro, además. Exacto. En ese sentido, permíteme un minuto para cerrar, por favor. Invitar al público. El CONCITEC, junto con el Ministerio de Cultura, ha abierto la exposición El Mundo de la Experimentación, que recoge 20 módulos justamente de este museo desaparecido, pero que de alguna u otra manera renace, el Museo José Castro. ¿Dónde lo podemos ver? Está en el MUNA por los siguientes 6 meses. La visita es simplemente con un registro desde el portal del Ministerio de Cultura y es totalmente gratuita y está al alcance de todos. Este es un aviso especialmente dirigido a los docentes y a las familias. Neido Hidalgo, muchas gracias. Y gracias al CONCITEC por este trabajo tan importante. Carlos. Gracias por haber estado con nosotros. Pausa ya y volvemos por más. No se vayan.